Hola, buenos días, soy el Dr. Santos Acosta con Partner Instructor y vamos a hablar de Introducción a Genética. Esta clase es una introducción para la clase de replicación de DNA que vamos a dar a las 5 de la tarde. Vamos a empezar con el ciclo celular. El ciclo celular se divide en interfase y división celular. Entonces, preparación para la división celular y la mitosis, que es la división celular. La interfase se divide en fase G1, fase S y fase G2. Vamos a ver que las fases G, las gaps, aquí solo va a pasar crecimiento celular rodeando la fase S, que es la más importante porque aquí pasa la replicación del DNA como tal. Hay ciertas células que ya no van a través del ciclo celular, ya no sufren división celular, que se quedan permanentemente en la fase G0. Estos incluyen las neuronas, músculo esquelético, músculo cardíaco. El dogma central del DNA, vamos a hablar que si usamos el DNA como plantilla para crear más copias de DNA, esto lo vamos a llamar replicación. Si usamos el DNA como plantilla para formar RNA, es transcripción, y si usamos RNA para formar proteína, vamos a llamarlo traducción. En general, esto es lo que se llama el dogma central. Puede haber una excepción aquí de RNA a ADN. Cuando usamos como plantilla el RNA para producir DNA se va a llamar transcripción inversa. Este es un caso especial que vamos a ver con el virus del VIH. ¿Qué son los ácidos nucleicos? En general hay dos: DNA, ácido desoxirribonucleico, y RNA, que es ácido ribonucleico, que son polímeros de lo que vamos a llamar nucleótidos. Entonces, ¿qué es un nucleótido? Va a ser formado por algo que se llama una base nitrogenada, un azúcar. En caso de RNA, el azúcar va a ser ribosa. En caso de DNA, el azúcar va a ser desoxirribosa. Y finalmente, un fosfato. Entonces, tiene que tener estos tres componentes para que sea llamado un nucleótido. Las bases nitrogenadas, vamos a ver que las vamos a dividir en purinas y pirimidinas. Vamos a ver que las purinas son más grandes, tienen dos anillos. Estas incluyen la adenina y guanina. Y las pirimidinas solo tienen un anillo. Estas incluyen la timina, citosina y uracilo. Entonces, las estructuras más grandes tienen el nombre más pequeño y las estructuras más pequeñas tienen el nombre más largo, ¿no? Entonces, en el DNA vamos a tener adenina, guanina, timina y citosina, mientras que en el RNA vamos a tener adenina, guanina, citosina y uracilo. Solo va a haber 4 bases nitrogenadas por ácido nucleico. Entonces, la timina solo es del DNA y el uracilo solo va a ser del RNA. Vamos a agregar otra parte importante de nombres, ¿no? Cuando están los tres juntos, la base nitrogenada, el azúcar y el fosfato, son nucleótidos, pero si le quitamos el fosfato y solo es la base nitrogenada y el azúcar, vamos a ver que se llaman nucleósidos, ¿no? Entonces tenemos que la adenina, guanina, citosina, uracilo, timina como tal son las bases nitrogenadas. Si le agregamos el azúcar, vamos a tener los nucleósidos. En caso del RNA, vamos a tener adenosina, guanosina, citidina y uridina. En caso del DNA, vamos a tener la desoxiadenosina, desoxiguanosina, desoxicitidina y desoxitimidina. Recordemos que solo va a haber 4 bases por ácido nucleico, y cuando le agregamos el fosfato, que puede ser mono, di o trifosfatos, si le agregamos 1, 2 o 3 fosfatos a la cadena, ya se va a llamar nucleótido. Como tal, esto solo es juegos de nombramiento de las bases nitrogenadas. Ahora vamos a hablar del DNA como tal. Todos sabemos que el DNA, vamos a ver que tiene un doble hélice, ¿no? Y que las secuencias que son antiparalelas. ¿Qué queremos decir con eso? Esto refiere al aposicionamiento de los azúcares. Si vemos, los azúcares se nombran de acuerdo a su unión a la base nitrogenada. El primer carbón es el 1', después vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Entonces en este caso arriba vamos a tener el carbón 5 y abajo vamos a tener carbón 3. Entonces tenemos el carbón 5, 3, 5, 3. Entonces de arriba para abajo, este lado al izquierdo va a ir de 5' a 3'. Mientras que del otro lado, igual vamos a contar los carbones. Va a ser el carbón 1, 2, 3, 4, 5. Este está al revés, está de cabeza. Vamos a ver que tiene el 3' arriba
y el 5' abajo. 3' arriba, 5' abajo. Este va de 3' a 5'. Eso quiere decir que son antiparalelos. Son paralelos, pero están en direcciones opuestas. ¿Y qué queremos decir? Que son complementarias. Pues cada pirimidina se va a unir a su propia purina, ¿no? En caso de la purina guanina, siempre se va a unir a la citosina. En caso de que sea citosina, se va a unir a una guanina. Al revés también con la adenina y la timina. Adeninas a timinas y timinas a adeninas. ¿Y cómo sabemos que son complementarios? Porque si bloqueamos la mitad de la estructura, aquí vemos una timina, entonces al otro lado tiene que haber una adenina. Aquí tenemos una citosina y al otro lado va a tener que tener una guanina, ¿no? Y lo mismo al revés. Tenemos una adenina, se tiene que agregar aquí una timina. Acá tenemos una guanina, se tiene que agregar una citosina. Nos acordamos por qué, porque la C y la G hasta se ven igual, ¿no? Tienen esta formita aquí. Entonces, las guaninas siempre van con las citosinas, las G siempre con la C. ¿Y qué sobra? La adenina y la timina. Ahora, ¿qué es la ley de Chargaff? Tenemos que por cada adenina se va a unir a la timina, timina adenina, guanina citosina y citosina guanina. Entonces, ¿qué pasamos cuando agarramos una molécula de DNA? Lo despedazamos, lo hacemos pedazos y solo nos quedan las bases nitrogenadas. Al contarlas, vamos a ver que por cada adenina vamos a tener una timina, por cada guanina vamos a tener una citosina. Entonces, el porcentaje de adeninas va a ser igual al porcentaje de timinas, el porcentaje de guaninas va a ser igual al porcentaje de citosinas. Como tal, va a ser igual el porcentaje de purinas a el porcentaje de pirimidinas. Mucho antes de que supiéramos la estructura y este comportamiento ya teníamos lo que se llama la ley de Chargaff, que dice esto, que adenina es igual a timina, guanina es igual a citosina. Ahora ya sabemos por qué, porque todas las adeninas en la otra hebra se van a unir a una timina y viceversa y viceversa. Por lo tal, la ley de Chargaff solo confirma que las secuencias son complementarias. Ahora, el DNA tiene mucha información. Si lo desarrollamos totalmente, es mucho más grande de lo que cabe en el núcleo, mucho más grande para caber en una célula. Entonces, va a haber empaquetamiento. La unidad más básica del empaquetamiento la vamos a llamar nucleosoma. ¿Cómo se forma un nucleosoma? Se forma por algo que vamos a llamar un octámero de histonas, que son estas piedritas que van a ser 1, 2, 3, 4 arriba y 4 abajo. Van a ser 8, por lo tal, octámero. Alrededor se va a enrollar una hebra de DNA doble hélice, ¿no? Entonces, al darle 2 vueltas al octámero de histonas, esto va a recibir el nombre de nucleosoma. Ya afuera de la nucleosoma va a haber otra histona que se llama la H1, que va a funcionar como clip para no permitir que se desenrolle tan fácilmente la nucleosoma. Entonces, el octámero de histonas son 8. Lo importante es que están formados por 2H2A, 2H2B, 2H3 y 2H4. Por eso son 8 histonas. Okay. Después de las nucleosomas que forman 10, 11 nanómetros, se forman en una cromatina de 30 nanómetros, después forman los bucles, después más empaquetamiento, hasta que al final vamos a tener como tal las cromosomas, que va a ser lo más empaquetado que lo vamos a ver durante la división celular. Pero a nivel de un microscopio no vamos a ver esto, la verdad no vamos a ver las fibras de 2 nanómetros, ¿no? Entonces, a nivel celular lo vamos a ver como eucromatina y heterocromatina. ¿Qué quiere decir eso? Eucromatina, verdadero DNA, DNA desenrollado. Heterocromatina, DNA empaquetado. Entonces el más empaquetado se va a ver más oscuro. Si aquí vamos a ver el núcleo de una célula. Si vemos casi todo es eucromativo, significa que está desempaquetado. ¿Qué quiere decir eso? Que está activo, que va a haber transcripción activa y que normalmente es seguida por producción de proteínas. Esto más probable es una neurona o otra célula que es muy activa su núcleo.
Aquí vamos a ver el nucleolo, que es muy importante. Aquí se forman las ribosomas. Como tal, eso es todo para la introducción. Muchas gracias. Pueden seguirnos aquí en nuestras páginas, en Facebook, en YouTube. Todos los videos ya saben que las vamos a subir en YouTube. A las 5 de la tarde vamos a seguir con replicación de DNA. Hasta este momento sería todo. Muchas gracias.